Buenos días, Rodolfo. Saludos a todo Aguascalientes. Muchas gracias, Roy, desde tu segunda casa, Aguascalientes. Pues, discusión sobre revocación del mandato. 49% es lo que estuvo ocupando este tema en las redes sociales. La reforma educativa, 21%, el bloqueo del CENTE al Congreso, el 18%, y apenas la convención bancaria en Acapulco, el 12%. La revocación del mandato preocupa a la ciudadanía, Roy. A ver, mira, vamos a ponerlo así, te voy a explicar varias cosas. Uno, que tiene algo muy positivo este resultado. Estamos en los dos primeros puntos, son cosas que sí importan. No es cosa de morbo, no es cosa de juego, importan. O sea, la revocación de mandato es una cosa que si se aprueba, importa. Y la otra, la reforma educativa, que cambia el país. Entonces, primero es que son dos cosas que importan. Bueno, la reforma, la de revocación, es la segunda semana consecutiva que sale en primer lugar. 51 la semana pasada, 49 en esta semana. La pregunta real es, ¿por qué estamos discutiendo eso? O sea, López Obrador pone esto en el tema, la oposición se enoja y le contesta, todos empezamos a opinar si conviene o no conviene. ¿Por qué tendríamos que estar si la Constitución te dice claramente, uno, no hay reelección, así que oposición empieza a dejar de llorar de que va a haber reelección, y dos, que el presidente no puede hacer campaña en época electoral? Son reglas muy claritas, y el presidente de alguna manera, lo que se ha generado es porque está como tratando de violar ese precepto. Él quiere hacer campaña, le gusta hacer campaña, le conviene hacer campaña. Si como opositor hizo buenas campañas, como gobierno tiene ahora toda la ventaja, las mañaneras, la agenda, los medios siguiéndolo. Entonces, bueno, lo que estamos discutiendo realmente es un capricho, lo voy a poner así, un capricho de López Obrador, que es quiero hacer campaña, cuando tiene la mayoría. Entonces, capaz que lo logra. Yo no creo, la verdad, yo creo que el Senado no se lo va a aprobar. Sí, porque está pendiente, Roy Campos, está pendiente la aprobación en el Senado de esta disposición que aprobó la Cámara de Diputados. Sí, hay que recordar, para que los que nos escuchan, estas como son reformas a la Constitución, requieren que 2/3 partes de las dos cámaras lo aprueben, ¿no? Además de los estados. La Cámara de Diputados ya lo logró, y lo logró con votos del PRI, con unos poquitos votos del PRI, pero fue suficiente para sus 2/3 partes. En la Cámara de Senadores no, en la Cámara de Senadores tendría que tener 86 o 87 votos, depende de los asistentes, porque son 2/3 partes de los que vayan. Bueno, y para eso, para lograr los 86 o 87, le haría falta a Morena y aliados, le haría falta que o todo el PRI o todo el PAN votaran por ellos. Y públicamente han manifestado tanto el PRI como el PAN que no van a apoyar esa medida. Entonces yo creo que no va a pasar, pero el caso es que nos tiene discutiéndolo, ¿no? Entonces, de hecho, fíjate, López Obrador gana, se apruebe o no se apruebe. Porque, a ver, si no se aprueba, él públicamente va a decir, mexicanos, yo quise que ustedes me evaluaran, yo quise que ustedes me sacaran, la oposición no permite este acto de democracia directa, pero yo lo voy a hacer, aunque no lo haga la Constitución, voy a hacer alguna encuesta telefónica o alguna consulta como la del aeropuerto, y lo puede hacer, pero queda de alguna manera nuevamente como víctima, y imponiendo su voluntad por otro método que no sea constitucional. Es una buena estrategia política, sin duda, Andrés Manuel López Obrador, dicho con todo el respeto y con la profundidad que significa la frase, es un verdadero animal político. Totalmente, le resbala por la piel, y además yo creo que en México nadie huele como él a la gente, ¿no? O sea, él tiene muy medido el pulso de la gente,
la entiende, la recorre, yo creo que sabe muy bien y comunica muy bien. Y el otro tema, el de la reforma educativa. Si te fijas, el punto 2 de interés era lo que se presentó y que quiere hacer con la reforma educativa. Y qué bueno que la gente diga, pues es que la reforma educativa importa, aprobada la que hizo Peña Nieto, qué bueno que se evalúen a los maestros. Viene este gobierno y dice, no, ya no va a haber ninguna evaluación punitiva, y entonces va a las cámaras, no se ha discutido todavía. ¿Por qué? Porque en la nota 3, la nota 2 era la discusión de la reforma educativa, y la 3 es que los maestros no dejaron que se discutiera la reforma educativa, ¿no? Y entonces, este es un tema que va a dar para tiempo. De hecho, esta semana, nuevamente, porque se va a discutir la reforma educativa, y los maestros van a volver a reaccionar, los maestros de la coordinadora. Y entonces López Obrador, fíjate nada más lo que pasa. ¿No hay contrapesos para López Obrador? Pues no, los partidos de oposición a nivel nacional, sé que en Aguascalientes es otra situación, sí, pero los partidos de oposición no importan en este momento. El PAN no tiene fuerza, el PRI no tiene fuerza, y entonces, ¿quién es el contrapeso a López Obrador? ¿Los gobernadores? Pues parece que no, hacen lo que López Obrador les dice. Entonces los empresarios, parece que no. La sociedad civil, la prensa fifí, diría él, no hay contrapeso. Y entonces le apareció el contrapeso político donde menos lo esperaba, que es en alguien que fueron sus aliados en la elección, la coordinadora que ya bloqueó trenes, que ahora está cerrando la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores estos días, lo hizo la semana pasada, lo pretende hacer esta semana, y López Obrador con su discurso de que no va a usar la fuerza, no va a reprimir, que bueno, pero le apareció un contrapeso en la coordinadora, y la coordinadora pues entonces ahora ya es libre, más libre de lo que ya era, para hacer lo que quiera. Sí, a ver, Roy Campos, si logro capitular sobre lo que estás comentando. El tema de la discusión sobre la revocación de mandato es un tema de fondo y no solamente de forma. De forma porque López Obrador logra nuevamente generar polémica y logra llevar reflectores y se logra victimizar como lo ha hecho durante 12 años. Pero el fondo del asunto es que no va a pasar, lo estimas, porque el PRI y el PAN no están de acuerdo en el Senado y no se va a lograr. Sin embargo, el tema ya lo fijó y él va a ser una víctima. Y el segundo, que también me parece de suma importancia, es que le brinca el primer contrapeso, como bien lo dices. Yo no veo partido, yo no veo grupos. Acaba de descalificar a las organizaciones de la sociedad civil porque firmaron como testigos de honor en los contratos que dice ahora contratos leoninos, y no tiene ningún rival o ningún opositor o ningún contrapeso. Sin embargo, el CENTE sí se está subiendo al ring, y aun cuando no es un contendiente de peso completo, todo indica que a López Obrador le comienzan a sacar las primeras canas verdes. Mira, la coordinadora molesta, está bien, molesta, y la imagen ante nosotros de la coordinadora es mala, tiene una mala imagen en la población. Pero fíjate lo que logró la coordinadora. Resulta que la reforma mejor evaluada de Peña Nieto era la reforma educativa. Había una conciencia de que la educación estaba mal, de que los gobiernos habían descuidado la educación y de que la calidad educativa en México se había ido desplomando según todos los indicadores, y que todo era culpa de que se manejaba mal la educación. Entonces llega Peña Nieto, hace una reforma educativa, lo que propone es evaluar a los maestros, capacitarlos, darles oportunidades, premios, todo lo que quieras, y entonces la gente decía, esa reforma está bien, porque es una reforma que va a dar resultado en el futuro. Llega López Obrador desde campaña y dice, vamos a derogar la reforma educativa porque nunca se escuchó a los maestros. Viene. La respuesta lógica de la población era que no apoyara la propuesta de López Obrador. Era la respuesta lógica. Bien. Y resulta que hoy los que se oponen a la reforma educativa de López Obrador es la coordinadora.
Y entonces el ciudadano, ¿qué es lo que, en este momento, qué está viendo? O López Obrador o la coordinadora. ¿Quién quiero que gane esta fuerza? Pues resulta que prefieren que gane López Obrador. Y entonces López Obrador, cuando podía haber tenido un rechazo a su propuesta, está ganando una aceptación, porque el enemigo es más rechazado. No apareció nunca el PRI, no apareció nunca el PAN. Entonces yo creo que López Obrador, a pesar de que apareció el contrapeso, termina ganando porque logra que la población lo apoye, dado que la coordinadora se opone. En otras palabras, si la coordinadora se opone a la reforma educativa, algo tiene bueno la reforma. Sí. O sea, porque es tan mala la coordinadora que entonces no la quiero. Entonces, si ellos se oponen, entonces yo me pongo del otro lado. Así es. Oye, Roy Campos, una preguntota relacionada con esto de la aceptación que tiene Andrés Manuel López Obrador, que todo parece, como dice, como un salmón, se escapa de cualquier tema que le pueda dañar. La rechifla que recibió en el estadio de béisbol y el reclamo, la carta reclamo a España y al Vaticano, ¿crees que para esta semana son temas que le vayan a restar? Mira, yo creo, a ver, lo de la rechifla, espero que López Obrador haya entendido el mensaje. El mensaje es, uno, no en todos lados te quieren. Si él creía que todo México lo quiere, no todo México lo quiere. Hay un grupo importante que no lo quiere. Entonces, que entienda ese mensaje. Dos, los estadios no son para hacer política. O sea, no se vale hacer política en los estadios. Y tres, necesitas incrementar tu seguridad. O sea, espero que haya entendido el mensaje. No mueve su popularidad, porque no es de fondo, pero es como anecdótico, un grupo que no lo quiere lo abuchea. Y ese grupo no cambia de opinión, y los que lo quieren no cambian de opinión. Bueno, pero el otro, lo de la carta, sí, porque le genera burla. Y no hay nada peor para un gobernante que se burlen de él. Lo pueden criticar, pero no burlarse. Y esto puede ser el inicio de de como cuando hablaban de Calderón que si tomaba, que si de Peña Nieto que no sabía leer, que no sabía los 3 libros. Y entonces aquí esto de la carta puede ser el inicio de algo de burlas a López Obrador. Ese puede ser el primer punto de inflexión para las próximas encuestas a nivel de popularidad. Sí, yo creo que sí insiste, pero ahora, hasta ahorita, cuando le han tocado estos casos, insiste, y ayer parece que insistió. Primero sacó su video, le sacaron las burlas, y luego en los siguientes volvió a insistir en el tema. Es un tema muy como sensible para cierta población, pero para otra motivos de burla, porque creo que en el fondo en eso sí no tiene razón en esto de la carta, creo que ahí exageró, entiendo su motivo, pero creo que exageró. Bueno, hoy le dijo, ayer le dijo Ifigenia Martínez dónde estaba López Obrador hace 500 años y se rió. Queda pues para la anécdota nada más. Sí, entiendo el sentido, Él no pretende que el presidente, él, o el rey, él, se disculpen por lo que hicieron ellos hace 500 años, claro que no, y que se disculpen con él tampoco, no, lo que él pretende es decir, a ver, hubo un país que se llamaba España, que vino e invadió estos territorios, donde había cultura, donde había religión, donde había ciencia, y donde tenían su vida, y vinieron y nos quitaron les quitaron, no a él, sino les quitaron e invadieron ese territorio. Discúlpense por venir a quitarles lo que quitaron a los que estaban aquí, ¿no? Lo de que dice, ¿no? Y dice bien, y yo voy a disculparme también con estos pueblos por lo que hicimos con ellos en 200 años, que también los esclavizamos y claro. Está bien, o sea, entiendo, quiere darle un sentido al indigenismo, a los pueblos originales, sí quiere darle un sentido, pero o lo frasea mal,
o le da un sentido mal que suena ridículo, ¿no? Él es López Obrador, o sea, él es mestizo, sus ancestros vinieron, entonces no, pero está bien. Ahora, si España se disculpa tampoco pasa nada, no le quita nada a España disculparse tampoco. Que no lo va a hacer, desde luego, ya lo contestaron. Sí, ya dijeron que no. Y yo creo que hay que entender, tiene parte de razón el presidente, pero también hay que entender lo que decía Ortega y Gasset en cuanto a su frase del hombre y sus circunstancias. Es decir, hay que entender a los pueblos hace 500 años. ¿Cómo podemos concebir hoy, por ejemplo, que existía la esclavitud y sin embargo hace 500 años era un concepto aceptado? Así es. ¿Qué es lo que dice España, no? Que no querramos juzgar la historia con criterios modernos. Era lo de hace 500 años. Por cierto, también en eso también tendría que disculparse con California, España, con California, Arizona, Texas, que formaban parte de la Nueva España. Así o sea, no nomás nosotros, ¿no? También, no nomás a México, también le toca a Estados Unidos. Y a toda América, porque también... Y a toda América. A toda América, donde la conquista fue de norte a centro y Sudamérica. Roy Así Campos, es. eres muy gentil en compartir tus conocimientos, tus observaciones, los estudios que realizas a través de tu empresa Consulta Mitofsky. Queremos agradecerte que seas tan gentil, tan generoso con este programa comentando la noticia. Al contrario, saludos Rodolfo, saludos a Aguascalientes. Gracias, un abrazo para Roy Hasta Campos. luego. Hasta luego.